Buenos días, buenas tardes con todos, estimados estudiantes. Esta vez vamos a hacer un análisis, un estudio del análisis post-óptimo. Ya se ha hecho hincapié en que el análisis post-óptimo, el análisis que se hace después de obtener una solución óptima, factible para la versión inicial del modelo, constituye una parte muy importante de casi todos los estudios de investigación de operaciones. En particular, este hecho es cierto en el caso de que las aplicaciones comunes de aplicación lineal. En esta nueva semana estará dedicada a presentar el papel que juega el método simplex cuando se realiza este análisis. El método simple nos proporciona la solución final, el método simple nos proporciona la información adecuada, ¿sí?, para realizar un análisis post-óptimo. Para ello vamos a encontrar la solución final de un problema, ¿no? ¿Sí? Y como ya hemos está aplicando el método simple tabular. ¿De acuerdo? Entonces pasaremos a la hoja de Excel, ¿de acuerdo?, para visualizar nuestro problema que pretendemos realizar. Bien, ahí tenemos a la vista el ejemplo, un ejemplo, ¿no?, que hemos hecho en clase, ¿no es cierto?, y en el cual encontramos la formulación del problema, ¿no?, y en el cual en dicha clase encontramos la formulación del problema. Entonces vamos a resolver este problema, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar la solución de este problema por el método simplex. Y una vez que encontramos la solución del problema, entonces haríamos, ¿no es cierto?, haríamos el análisis post-óptimo, ¿sí?, el análisis después de los resultados, ¿de acuerdo? Correcto. Entonces, empezamos, ¿no? Gracias por todo. Tenemos nuestro problema y en la formulación estándar, y vamos a convertirlo, ¿sí?, en una forma tabular para que sea interpretada por el método simple, ¿no?, para poder usar el método simple. Entonces tenemos aquí desigualdades, vamos a convertirlo en una igualdad, ¿no? Como esto ya expliqué en clases anteriores, la conversión, ¿no es cierto?, de desigualdades a igualdades, entonces voy a hacerlo un poco rápido, ¿no? ¿Sí? Es decir, tratar de explicarlo lo más posible porque ya lo hemos hecho anteriormente, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es encontrar prácticamente la solución, ¿no? Ok. Entonces tenemos 3x1 tiene una desigualdad de menor o igual, entonces usamos una variable de holgura, convertimos en igual a 12.000. La siguiente restricción, 4x1. ¿Recuerdan? Esto ya explicamos. Sencillamente estoy colocando los valores que requerimos, ¿no? Ok. Convirtiendo la desigualdad en igualdades, ¿no?, en igualdades. Todas tres son menor o igual, por lo tanto van a llevar cada restricción una variable de holgura, ¿no? Una variable de holgura. Ahí lo tenemos. Y z máximo, que quedaría como 3x1 más 0.2x2. Sí, y como no tiene variables artificiales, como nuestro problema no contiene variables artificiales, entonces quedaría formulada de esta manera la función objetivo, ¿no? Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, esta aquí es cada ecuación tiene la constante, hemos dicho, ¿no?, en el lado derecho y las variables en el lado izquierdo. Entonces vamos a hacer lo mismo en la función objetivo, ¿no?, que las constantes, en este caso es que las variables, ¿no?, x1 y x2 estén en el lado derecho, en el lado izquierdo, perdón.
Por lo tanto, me queda esto igual a 0, ¿no? Correcto. Entonces, tengo que cambiar el signo porque se ha cambiado al otro lado, con signo negativo, ¿no? A ver, copiemos y regresemos a lo que tenía. ¿De acuerdo? Aquí tenemos Z. Y acá está la conversión. Acá, ok. Copiamos. Correcto, ¿no? La expresión. Oh. Perdón. Han dicho que esté igual a. Creo que lo corté. En vez de copiarlo, lo corté. Ya está, ¿no? 0,2, correcto. ¿Listo? Entonces decíamos que esta función de tipo que tiene las variables en el lado derecho a partir del igual. Entonces, debemos considerar listo. Una vez que tenemos ya la conversión, la información la pasamos a una tabla, ¿no? Una tabla. Entonces vamos a poner aquí las etiquetas, Z, las variables de decisión X1, X2, las variables de holgura, S1 y S2. No hay más variables, ¿no? Lado derecho. Columna básica tengo Z, y también tenemos como columna básica, ya aplicamos esto, S1 y S2. ¿De acuerdo? Esto aplicamos en videos anteriores. Cómo identificar las etiquetas tanto en la columna como en las. Son 3 repeticiones, ¿no? Aquí tenemos S1, que corresponde a la repetición S1, retención 2, retención 3 y Z, ¿no? Correcto. Entonces me falta aquí una retención más, 2, 3 y lado derecho. Tenemos 3 retenciones, por lo tanto son 3 variables de holguras, 2 variables de decisiones, la etiqueta que corresponde a las variables de holguras, por ser menor o igual, ¿no? Listo. Vamos con los coeficientes, ¿no? No tenemos 0, no tenemos Z en la retención 1, 0. Listo, decíamos que ya habíamos explicado esto, por lo tanto procedemos a copiar los coeficientes, ¿no? De cada retención a la tabla. Y los coeficientes de Z, en este caso sería menos 0,3, 1 para Z, menos 0,3 para X1, menos, ¿no es cierto? Menos por más, menos 0,2 para X2, 0 para las demás variables y 0 del lado derecho. Listo, y este es mi tabla inicial factible, ¿no? La primera, la iteración 0, correspondiente a la iteración 0. Tabla inicial básica factible. Iteración 0. ¿De acuerdo? Mi iteración 0, la iteración inicial. Bien. Debemos saber si esta solución que tenemos a la vista, la tabla inicial básica factible, es óptima o no es óptima, ¿no es cierto? Entonces, debemos observar en Z, decíamos en los videos anteriores, y debo buscar, si estoy maximizando, debo buscar dónde se encuentra el menor valor negativo.
¿de acuerdo? Si estoy maximizando, debería buscar en el reloj Z, ¿no? En el reloj Z debería buscar si existe algún valor negativo. Si existe algún valor negativo, entonces la solución no es óptima, ¿no es cierto? Si existe algún valor negativo, entonces la solución es óptima en caso de que estuviésemos maximizando. En caso de que estuviésemos minimizando, ¿de acuerdo? Z es máximo, estoy maximizando, ¿no? En caso de que sea minimizando, entonces debo de observar para que la solución sea óptima, debo de observar que no exista valores positivos en Z, ¿no? Lo contrario que maximizar. Si estoy maximizando, entonces debo observar que en Z no exista valores negativos. Sí. No existen valores negativos. Y si estoy minimizando, debo observar en el mismo reloj Z que no exista valores positivos. ¿Sí? Correcto. Como estoy maximizando, ¿sí? Y para que sea óptima, no debe negativo, ¿no? Ok, como estoy optimizando, como estoy maximizando, y para indicar que la solución que tenemos a la vista, indicar que la solución que tenemos a la vista es óptima, para indicar que es óptima, entonces en el reloj Z no debe haber valores negativos, ¿no? Y tenemos todos valores negativos, ¿no? Por lo tanto, esta solución inicial básica factible no es óptima, ¿no? No es óptima, ¿no? Entonces, hay que realizar una nueva iteración, ¿de acuerdo? Hay que realizar una nueva iteración para buscar si la solución óptima en cada iteración que se haga, ¿no? Calculemos el valor de Z. ¿Cuál es el valor de Z en la solución inicial, no? Recuerden que Z estoy maximizando. Perdón. Es 0,3 x1 más 0,2 x2, ¿no es cierto? Ese es Z, ¿no? En este caso, ¿cuánto vale x1 en mi tabla inicial, no? Bueno, ya me he dicho en cursos anteriores, en videos anteriores, que x1 siempre en la solución inicial, las variables de decisión son no básicas, por lo tanto valen 0, tienen valor 0, ¿no? Son variables no básicas, las variables de decisión son variables no básicas, por lo que le corresponde un valor 0, ¿no? Por lo tanto, x1 y x2 vale 0. Entonces podemos decir que z máximo es igual a 0,3 por 0 más 0,2 por el valor de 0 de x2, ¿no? Y eso nos da 0, correcto. Cuando todos tengan menor o igual, generalmente el valor que calculamos debe coincidir con el valor que tenemos en la tabla, ¿no? El valor que calculamos con los valores que correspondan a cada variable debe coincidir con el valor de la tabla. Bien, decíamos entonces que no es óptima y debo realizar una nueva iteración, ¿de acuerdo? Y para ello debo yo identificar, ¿no es cierto?, mi columna pivote y mi fila pivote. Para ello debo saber identificar, ¿no?, en la tabla actual que estamos, cuál es mi columna pivote para la próxima iteración y cuál es mi fila pivote, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos mi columna pivote, ¿no?, de la tabla actual, ¿no? La tabla que tenemos actualmente, la columna pivote la vamos a identificar, es aquella columna donde en el reloj Z existe el menor valor negativo, ¿no? Es aquella columna, la columna pivote es aquella columna
donde en el renglón Z existe o exista el menor valor negativo, ¿no? Tengo 0,3, 0,2, el menor valor negativo es 0,3, ¿no? Entonces esta va a ser mi columna pivote. Vamos a considerarla como mi columna pivote. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, ahora falta identificar cuál es la fila pivote. Ya tenemos identificado la columna pivote, cuál será nuestra fila pivote. Para ello tengo que calcular un coeficiente, habíamos dicho, ¿no?, en los videos anteriores, y se evalúa como el lado derecho dividido por el coeficiente de la misma fila, ¿no es cierto?, correspondiente a la columna pivote. Habíamos dicho que vamos a coger el mínimo, ¿no? De este resultado vamos a coger el mínimo que se encuentra en ese 3. Por lo tanto, este es mi fila pivote. En la próxima iteración, la variable no básica de X1, en la próxima iteración, la variable no básica de X1, que tiene un valor de 0 actualmente en esta tabla, pasará a convertirse como variable básica, ¿no? Es decir, reemplaza la variable básica S3 actual. Entonces tenemos que X1, ¿no es cierto?, va a reemplazar en la próxima iteración a S3, ¿no? Correcto, ¿sí? Ahora, vale indicar que S1 en la tabla inicial, S1 tiene un valor de 12.000, la variable básica, ¿no? La variable básica S2 tiene un valor de 12.000, 1, 0, 0, 0, 1. La variable básica de S3 tiene un valor de 12.000, ¿no? La variable básica S3, 0, 1. ¿De acuerdo? Acá decimos que X1 es una nueva variable básica, ¿no? Por lo tanto, aquí va a ser 1, ¿de acuerdo? Y acá debe ser 0, 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debo convertir en 0 este valor, esta fila, S1. Debo convertir en 0 este 4 que tiene actualmente, en 4. Aquí en la próxima iteración debo convertirlo en 1, ¿sí? Y en la próxima iteración debo convertir en 0,3 esta columna. Como lo convertimos en 0, entonces lo hacemos, ya habíamos explicado, ¿no?, esto. Como ya te he hecho 1, entonces no tengo que hacer más, no tengo que convertirlo en 1, ¿no? Como ya te he hecho 1 esta operación de la intersección del coeficiente pivote, entonces no hay necesidad, ¿no?, que en la próxima iteración lo convertamos en 1. Y lo convertir el 0,3 en 0. Y el resultado debe ser 0. Y el resultado debe ser 0, ¿sí? Correcto. Como si es 0, entonces, y ya está formulada las celdas, copiamos. Correcto. Y efectivamente tenemos 1, 0, 0, ¿sí? Listo. Esta es la primera iteración, ¿no? Esta iteración de aquí vamos a llamar la primera iteración. ¿De acuerdo? Veamos si esta primera iteración, veamos si esta iteración actual, compremos Z, compremos cuánto vale Z. Sí, en esta iteración, ¿no?, ¿cuánto vale Z? Bien. ¿Cuánto vale X1 y cuánto vale 2 en la primera iteración, ¿no? ¿Cuánto vale X1, cuánto vale X2 en la iteración actual que obtuvimos, ¿no? Entonces, veamos, debemos observar en las variables básicas. Entonces, S1 parece que está mal la fórmula, perdón. Este está bien. Ya. Aquí está mal, ¿no?
No le copié la celda y dice 1, 2, 3, 4, 5, está mal, ¿no? Correcto. Entonces, copiamos. Ahí sí, ¿no? Correcto. Correcto. Entonces decíamos que debemos observar los valores que tiene la variable básica, ¿no? ¿Sí? S1 tiene un valor de, aquí S1, 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 acá dice 0, ¿no? Correcto. Entonces S1 corresponde a, tiene un valor de 6.000, ¿no? S2, aquí está un 1, 0, 0, 0, entonces S2 tiene un valor de 6.000. X1, aquí está 1, 0, 0, 0. Aquí hay un 1, pero acá no son 0, ¿no? Por lo tanto, no le corresponde la etiqueta. Aquí sí, S1 le corresponde la etiqueta, por lo tanto ya existe un valor, ¿no? Por lo tanto, X1 tiene un valor que es 2000. Entonces, X1 tiene un valor de 2000 y X2 tiene un valor de 0, porque no existe, ¿no? No está en la variable básica. Y como no está en la variable básica, sigue siendo no básica, ¿no? X2 sigue siendo no básica y por lo tanto tiene un valor 0. Entonces tenemos aquí Z, iguales, ¿no? Son iguales, correcto. La presente solución es óptima o no es óptima, debo observar en Z, ¿no? Debo de observar en Z si existe algún valor negativo, ¿no? Como si hay valor negativo, entonces no es óptima esta solución, ¿no? Por lo tanto, debo buscar una nueva solución, ¿sí? ¿De acuerdo? Debo de realizar una nueva iteración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debo realizar una nueva iteración, ¿de acuerdo? Pues vamos a llamarle aquí iteración 2, segunda iteración. ¿De acuerdo? Y debo de observar, ¿no es cierto?, en la iteración que estamos presentes actualmente, debo observar cuál es mi columna pivote, ¿no? Entonces, ya dijimos que la columna pivote es aquella columna donde en reloj Z exista el menor valor negativo, ¿no es cierto? El menor valor negativo. Como es el único, bueno, entonces esta aquí va a ser mi columna pivote. Esta columna va a ser mi columna pivote. Debo encontrar ahora mi fila pivote, ¿no es cierto? El mismo criterio, lado derecho dividido para el coeficiente de la columna pivote. De la misma fila, ¿no? Y buscamos el mínimo. Entonces, aquí tengo 2000 dividido para 0, no se puede dividir para 0. Lo eliminamos. Y me queda 1500, 1300. Busco el mínimo. Ok, entonces el mínimo se encuentra en la fila de S2. Y lo marcamos para tener presente. Ok, entonces en la próxima iteración decimos que la etiqueta de la columna 2 forma parte, ¿sí?, o pasa a formar parte de la variable básica, ¿no?, en la próxima iteración, ¿no? Entonces X2 lo copio y lo paso a la próxima, a reemplazar ese 2, ¿no? Correcto, lo reemplazó ese 2, ¿no es cierto? Y aplicando el concepto de Gauss-Jordan, en la próxima iteración, el coeficiente pivote, ¿no? El coeficiente pivote, es decir, la intersección de la fila pivote, el elemento que corresponde a la intersección de la fila pivote con la columna pivote, en la próxima iteración debe ser 1, ¿sí? Y los demás elementos deben ser 0, ¿sí? Lo que estén por encima y por debajo, eso ya explicamos, ¿no? Ok. Entonces, vamos a convertir en 1, como lo convierto en 1, dividiendo para sí mismo, ¿no? Toda la fila divide para sí mismo, ¿no? Toda la fila divide para sí mismo. Correcto. Debo convertir en 0, como ya está, lo copiamos, ¿no? Debo convertir en 0, entonces ese elemento lo restamos por la constante que corresponde al mismo valor y lo dividimos, lo multiplicamos por la fila pivote, ¿no? ¿Listo? Debemos asegurarnos que sea 0. Debemos asegurarnos que el resultado sea 0. Menos el elemento que quiero hacer 0, lo fijamos por la fila pivote. ¿Listo? Ahora sí. Copiamos porque ya está formulado. Y correcto. 1, 1, correcto. 3, correcto. Ahora debo observar, ¿no es cierto?, si esta iteración, si esta segunda iteración corresponde a la solución óptima de nuestro problema, ¿sí? Observando
observando en el reloj Z que no exista valores negativos, ¿no? Observando en el reloj Z que no exista valores negativos. Y efectivamente, ¿no es cierto?, no existe valores negativos, por lo tanto, esta segunda solución corresponde a la solución de nuestro problema. ¿Sí? Corresponde a la solución de nuestro problema. ¿Y cuánto vale X1 y cuánto vale X2? Pues vemos que sí existe X1 y X2 en las variables básicas, por lo tanto, X1, 1 con X1, 1 positivo, 0, 0, 0, 0, por lo tanto, X1 vale 2000. X2 si existe en la columna básica, X2, 1 positivo, debe ser positivo, ¿no? Debe ser positivo. La misma etiqueta de X2 en la columna, correcto. 0 por debajo y 0 por encima, correcto. Por lo tanto, X2 corresponde a 1333, ¿sí? Con decimales. Correcto. Por lo tanto, la función objetivo coincide, ¿no es cierto?, con la función de acá. Por lo tanto, mi ecuación objetivo va a ser igual a 866,67. ¿De acuerdo? Y esa es mi función objetivo, ¿no? Correcto. Y hemos llegado a la solución final, ¿no? Bien. Una vez que llegamos a la solución final, entonces tenemos la tabla final factible, ¿no? Tabla final básica factible. ¿De acuerdo? Y es esta tabla la que hemos obtenido, ¿no es cierto?, como tabla inicial básica factible. ¿De acuerdo? Entonces, es en esta tabla donde nosotros vamos a hacer el análisis post-óptimo, ¿no? En la solución final básica factible, ¿sí? De cualquier problema de programación lineal. Entonces, es en esta tabla donde vamos a considerar, ¿no es cierto?, el análisis. Ok, primero veamos si que está bien la salida, ¿no?, la solución del problema. S1, decíamos, corresponde a S1, tiene 1 y debe ser positivo, correcto, y 0 de mano, por debajo, ¿no? Correcto. Por lo tanto, S1 vale 666.667. Variable X2, estamos revisando y que esté correcta la salida, ¿no? 1, positivo, correcto. X2 corresponde a la misma etiqueta de X2, está bien. 1 y 0 por encima y 0 por debajo. Por lo tanto, X2 es 1.33. X1, revisando, X1 está bien, positivo, debe ser positivo, 0, 0, 0, 100. Por lo tanto, X1 igual a 2000. Está bien, ¿no? También debo observar que sean todos positivos en Z, ¿no? Si son positivos, por lo tanto, sí es una solución. También debo observar que sean todos positivos los elementos del lado derecho, ¿no? ¿De acuerdo? También debo observar que sean valores positivos. Si no son positivos en una solución final, entonces no es correcto, ¿no? Si en una solución final los valores del lado derecho no son positivos o existe al menos un negativo, entonces decimos que tampoco es óptimo, ¿no? Hay que revisarlo, ¿sí? Entonces, deben ser positivos los elementos del lado derecho, ¿sí? 5 es a la Z, ¿no? 5 es a la Z. Y también deben ser positivos los elementos, ¿sí? Siempre y cuando estemos maximizando, ¿no? Ya dijimos eso. ¿Listo? Entonces sí es una solución óptima, ¿no? Correcto. Bien, entonces decíamos que de aquí comienza ya, ¿no es cierto?, nuestro análisis. A partir de esta solución final, vamos a comenzarnos, ¿sí?, nuestro análisis de post-óptimo. Bien, tenemos aquí la presentación del libro, ¿sí?, donde vamos a optimizar, ¿no? Como se analizó en capítulos anteriores, en los videos anteriores, los modelos de programación lineal que surgen en las prácticas casi siempre son muy grandes, ¿no? En la vida real casi son siempre muy grandes, con cientos y miles de restricciones funcionales y variables de decisión, con cientos y miles de restricciones funcionales y variables de decisión. En estos casos puede ser de interés muchas versiones del modelo básico que consideran diferentes escenarios. Por lo tanto,
Después de encontrar una solución óptima para una versión de un modelo de programación lineal, debe resolverse de nueva cuenta el problema. Es decir, debe volverse a recalcular con frecuencia, muchas veces, para una versión algo diferente de la original, ¿no? ¿Sí? En ocasiones, en la vida práctica, ocurre que hay que hacer variaciones a lo que planteamos, ¿sí? A las variables de decisiones que planteamos inicialmente, ¿no? De manera original. Una manera sencilla de hacerlo es aplicar el método simplex desde el principio a cada nueva versión del modelo. Aunque cada corrida pueda requerir en problemas grandes cientos o miles de iteraciones, ¿no? Es decir, si hago cambios, si me proponen hacer cambios después de obtener una solución óptima final, factible, si tengo que realizar cambios, entonces alguien diría, ¿no es cierto? Bueno, hago los cambios en el método simple del inicio, desde la solución inicial factible y vuelvo a ejecutar, ¿no es cierto? Todo el proceso, ¿de acuerdo? Vuelvo a correrlo, ¿no? Pero esto puede ocasionar que tengamos que tener varios recorridos, varias iteraciones, ¿sí? Con cientos o miles de iteraciones, ¿de acuerdo? Sin embargo, una forma más eficiente es la de reoptimizar, ¿de acuerdo? La reoptimización deduce los cambios que deben introducirse a la tabla final, como estudiaremos en los siguientes capítulos. Esta tabla siempre revisada y la solución óptima del modelo anterior se usan como tabla inicial y solución básica inicial para resolver el nuevo modelo. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos, decíamos, la solución, ¿no es cierto? Ya tenemos nosotros la solución final de un problema de programación lineal, básico con dos problemas, ¿no? Básico de manera didáctica, con dos variables, ¿no? Con dos variables. ¿De acuerdo? Correcto. Bien, entonces ahora, antes de continuar, veamos cuál sería la solución si lo hacemos en GeoGebra, ¿no? Es decir, colocar las mismas restricciones, ¿de acuerdo? Y tenemos, ok. Pues ahí tenemos la presentación de GeoGebra, ¿de acuerdo? Tenemos las restricciones y tenemos la salida, ¿no? Esta es la solución final, ¿sí? Que corresponde a la misma solución que tenemos en Excel, ¿no? La misma aplicación, la misma solución final que tenemos en Excel. Esta solución la obtuve de la aplicación de WinQSB, ¿no? De la aplicación de WinQSB, de la solución final. Sobre esta solución final es la que vamos a hacer el análisis post-óptimo. Si tuviésemos en la aplicación de WinQSB, ¿no? Si tuviésemos en Excel, entonces consideraríamos nosotros la solución final del método simplex, ¿de acuerdo? Aunque también hay un análisis final haciendo uso del método de la aplicación del complemento de Solver, ¿de acuerdo? También existe una solución parecida a la que está presentando aquí la herramienta de WinQSB. También existe una solución final, ¿no? en Excel con Solver. Podemos revisarla, vamos a revisarla, ¿no? Estamos en GeoGebra, pasamos a Excel, de acuerdo, para ver si la podemos revisar. Para ello, debo de utilizar Solver, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Y preparar los datos para Solver. Entonces, esta es la solución final, ¿no es cierto?, de mi método simple, ¿no? Correcto. Bien.
¿Qué obtenemos? Debemos observar, después vamos a resolver, debemos observar la información, ¿no? Y vamos a ver ciertos criterios, ¿no es cierto?, que corresponden al análisis post-óptimo, ¿no? Y para ello vamos a valernos de la literatura, ¿no?, que tenemos a la disposición, ¿de acuerdo? Correcto. Ahí tenemos la literatura. Bien, ¿cuáles son los criterios que tenemos a la vista? Precio sombra. Es un criterio que hemos de tener presente, ¿no? ¿Sí? Y que forma parte de la solución que se presenta en la tabla final, ¿no es cierto? La tabla final óptima del método simplex. Bien, vamos. Recuerde que con frecuencia los problemas de programación lineal se pueden interpretar como la asignación de recursos a las actividades. ¿Sí? Asignamos, siempre va a haber una ecuación, ¿no es cierto? Y siempre va a haber una asignación de recursos de acuerdo al lado, y están ubicados en el lado derecho de la desigualdad, ¿no? ¿De acuerdo? En particular, cuando las expresiones funcionales son de la forma menor o igual, ¿no? Entonces, este es el recurso, ¿sí? Y está al lado derecho del menor o igual. Los lados derechos, ¿no? Se interpretan como las cantidades de los respectivos recursos disponibles para actividades bajo estudio, ¿no? Cada restricción, decíamos, tiene su propio recurso, ¿no? Y se ubica en el lado derecho del símbolo de desigualdad. ¿De acuerdo? En muchos casos puede haber dudas respecto a las cantidades que están disponibles. ¿Sí? En muchos casos podemos tener dudas respecto a las cantidades que hemos asignado originalmente, ¿no es cierto? Si así es, los valores de BI de cada una de las restricciones que se usan en el modelo inicial, ¿sí?, en el modelo inicial básico factible, en realidad pueden representar una decisión inicial tentativa, ¿no? Lo que hemos propuesto como recurso del lado derecho en la tabla inicial puede ser algo tentativo, ¿no? El elementador lo puso como tentativo, pero luego podemos actualizarlo o mejorarlo, ¿no? Entonces, es algo tentativo del administrador, ¿no? Desde esta perspectiva más amplia, algunos valores de BI se pueden incrementar en un modelo revisado, ¿no? Se puede incrementar o disminuir, ¿cierto?, en un modelo revisado, pero solo cuando se presenten razones poderosas sobre los beneficios que reportará esta revisión, ¿no? En algunos casos, los recursos del lado derecho podemos aumentarlos, ¿no es cierto? Pero siempre y cuando tengamos motivo para hacerlo. Es decir, yo tengo una tabla inicial, una tabla final óptima que ya encontramos, ¿no es cierto?, con una solución de 866, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si hago un cambio en algún recurso del lado derecho, ¿no es cierto? Entonces, me beneficia, voy a obtener mayor ganancia. Entonces, esa es una razón poderosa, ¿no? Obtener una mayor ganancia siempre y cuando no perjudique a las demás actividades, ¿sí? ¿De acuerdo? Correcto. En consecuencia, la información sobre la contribución económica de los recursos a la medida de desempeño de Z, ¿no? ¿Sí? Aumenta o disminuye Z si hay un cambio en un recurso, ¿no?, del lado derecho. Siempre, este estudio en curso siempre será muy útil, ¿no? Siempre hemos de considerarlo, ¿no? Y eso es lo que vamos a aprender hoy. El método siempre proporciona esta información en forma de precio sombra para los recursos respectivos, ¿no? El método simple proporciona. ¿Listo? Correcto. ¿Y dónde se encuentra, no? Decíamos que se encuentra en el modelo lineal, pero identifiquémoslo. Identifiquemos dónde se encuentra. Regresamos a Excel, ¿de acuerdo? Y estamos indicando que el precio sombra no se encuentra en la solución final. ¿En qué parte se encuentran los precios sombra? Identifiquemos. El precio sombra siempre se va a ubicar, ¿no es cierto?,
Bueno, primero debo estar seguro de que estoy en la tabla final, ¿no? Como en este caso, ¿no? Primero debo estar seguro de que estoy trabajando con la tabla final óptima, ¿no? Es decir, en la solución, ¿no? En la solución del problema. Bien, esta es mi tabla final, correcto. Ahora debo observar en renglón Z, ¿no? En renglón Z, sin considerar la variable de decisión, ¿no es cierto? Es decir, mi Z, ¿no? Estas son las variables de decisión, ¿no es cierto? O sea, no considero estas variables, mi Z, no considero esta variable, ¿no? ¿Sí? En renglón Z. Entonces decimos que el precio sombra está donde estén las variables de holgura, ¿no? En este caso, ¿no? Mayor o igual, menor o igual. Entonces, los precios sombra van a estar siempre, ¿no? Aquí, en las columnas de cada una de las etiquetas de las variables de holgura, ¿no? S1, S2, S3. Tenemos 3 variables de holgura. Entonces, el precio sombra, va a haber un precio sombra para la variable para la restricción 1, ¿no? Un precio sombra para la restricción 2, ¿de acuerdo? Y un precio sombra para el recurso del lado derecho de la retención 3, ¿sí? Es decir, un precio sombra para cada uno de los recursos del lado derecho, ¿no? De la retención, ¿sí? Entonces, este es el precio, aquí se encuentra el precio sombra, ¿no? En el renglón Z, en la tabla final del renglón Z, y debajo de cada variable de holgura, ¿no? Entonces, la primera variable de holgura corresponde a la primera retención. Así está, ¿no? Consideramos, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? S1 consideramos a la primera restricción, ¿no? Aquí está involucrado, ¿no? Primera restricción S1, segunda restricción S2 y tercera restricción S3, ¿no es cierto? Entonces, decimos primera restricción, precio sombra 0. Para la segunda restricción, el precio sombra es 0,0667, ¿sí? Y para la tercera restricción, el precio sombra es de 0,0333, ¿sí? Entonces decimos que el precio sombra, ¿sí?, corresponde a los valores, ¿no? Entonces podemos poner aquí precio sombra, ¿no? Ok. Correcto. Entonces tenemos precio sombra, ¿sí? De la restricción 1, del lado derecho de la restricción 1, del lado derecho de la restricción 2, el precio sombra, ¿no? El precio sombra del lado derecho de la precio sombra. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto del precio sombra? Habíamos dicho que si hago un pequeño cambio, ¿no?, del lado derecho de los recursos del lado derecho, podría haberse afectado, ¿no es cierto?, el valor de θ, ¿no? Es decir, podría aumentar o podría disminuir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor del Z actual? 866. ¿Y cuál es el recurso del lado derecho, ¿sí?, del ordinal, ¿no? De cada... Entonces tengo aquí 12.000, el recurso del lado derecho es 12.000 para la primera iteración, ¿sí? El recurso del lado derecho para la segunda iteración, para el segundo recurso es 12.000, y para la tercera restricción el valor del lado derecho corresponde a 2.000, ¿no? Entonces aquí tenemos los valores del lado derecho iniciales, ¿no es cierto? Los valores del lado derecho iniciales, ¿de acuerdo? De la información estándar, Entonces decíamos, ¿qué sucede si este lado derecho, ¿no es cierto?, el aumentador pretende aumentarle 100 unidades, ¿sí? Es decir, vamos a poner aquí 12.100, ¿de acuerdo? Pretendo aumentar a 100 unidades el valor del lado derecho, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con Z? ¿Aumenta Z o disminuye Z, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces decíamos que una forma de hacerlo es, bueno, que ustedes vuelvan a calcular todo, ¿sí? ¿Sí? Y voy a poner aquí 12, pone 12.100 y vuelvan a calcular todas las iteraciones, ¿cierto? Y como son dos, bueno, pero ¿qué pasa si tenemos 1.000 variables? Más de 1.000 variables, como le indicó la literatura inicialmente.
¿De acuerdo? Lo podemos hacer en computadora, correcto, pero esto también toma tiempo, ¿no? El proceso toma iteraciones, miles de iteraciones, toma tiempo en calcular. ¿De acuerdo? Bien, como estamos de manera didáctica, entonces nosotros no vamos nosotros a replantear el valor del lado derecho al inicio, ¿no?, de la tabla inicial, ¿no? Sí, eso no vamos a hacer, ¿no es cierto? No vamos a replantear, ¿no es cierto? Si nos dicen que ahora es 2100, bueno, entonces queremos 2100 y volvemos a hacer todo el cálculo. No vamos a hacer eso, ¿no? Porque la idea es hacer un análisis post-óptimo, por lo tanto, no tengo necesidad de volver a hacer todo, ¿no? Entonces, ¿qué haremos entonces? Aplicar el concepto de precio sombra, ¿sí? Por cada unidad que aumente el precio sombra, por cada unidad que aumente el precio sombra de cualquiera de ellos, ¿sí?, va a estar relacionado con el precio sombra, ¿sí? Es decir, si yo aumenté aquí 100 unidades, entonces el nuevo valor de Z, miren que es muy fácil, el nuevo valor de Z, ¿sí?, el nuevo valor de Z máximo va a ser igual, ¿sí? Si solamente aumento 100 unidades, ¿no?, entonces va a ser igual a los 12.000 que tiene actualmente, ¿de acuerdo? A los 12.000 que tiene actualmente, más los 100 que pretende aumentar, ¿no es cierto? Y multiplicado por el precio sombra, 0,07, ¿de acuerdo? Y multiplicado por el precio sombra que tenemos. ¿De acuerdo? Esa es entonces la operación, ¿no? Si tengo 12.000 y pretendo aumentar 100 unidades, ¿no es cierto? Entonces, el nuevo valor de Z, que actualmente es 866, como estoy aumentando, entonces va a mejorar, ¿no es cierto? Va a aumentar, ¿no es cierto? ¿Aumenta en cuánto? En 100, que es la cantidad que estoy aumentando, por el precio sombra, ¿de acuerdo? ¿Y ese cuánto nos da? Bueno, esto nos da entonces un valor de... Aquí está, sí. Un valor de 12.007, ¿no? A ver, perdón, este es el... Perdón. Aquí va el Z actual, ¿no? El Z máximo de la solución, ¿cierto? Final. De la solución final factible. De la solución final factible. ¿Cuánto es de la solución final? Entonces tenemos que es igual a 866.67, ¿de acuerdo? Esa es la Z final, ¿no? Y más los 100 recursos que pretendo aumentar por el 007, ¿no? Correcto. Y eso nos da entonces ¿cuánto decíamos que nos da? Ok, entonces nos da el precio sombra, el precio Z máximo del modelo final, ¿no?, de la tabla final, ¿no? Entonces la Z máxima de la tabla final es 866 más 100 que aumento en el recurso y por el precio sombra, ¿no? Correcto. Entonces eso nos da ahora entonces tenemos un nuevo valor, ¿no? Eso no lo ahora ya no va a ser, ya no vamos a tener 866, sino que vamos a tener 873, ¿de acuerdo? Y entonces mi Z. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿no? Dice 2.000, ¿no? Entonces yo ahora pretendo aumentarle 1.000 más, ¿sí? Que sean 3.000. O sea, el lado del recurso lo voy a cambiar, actualmente tiene 2.000, ¿no? Voy a cambiarlo a 3.000. ¿De acuerdo? Voy a aumentarle a 3.000. ¿Qué pasa? Bueno, no podemos tanto, pongámosle 2.500. Puede ser también, no importa, ¿no? Ahí está, 1.500. Ahora, ¿cuál va a ser mi precio sombra, ¿no? ¿Cuál va a ser mi nuevo Z? Mi nuevo Z va a ser igual al mismo, ¿no es cierto? 866, claro, consideramos que este no existe, ¿no? ¿De acuerdo? Consideramos que este no existe, entonces lo que voy a hacer es aumentar este recurso, ¿no? Entonces el nuevo Z va a ser igual a 866 más... ¿Qué cantidad aumentamos? ¿Qué cantidad de recursos aumentamos con respecto al original? 2.500, la diferencia es 500, ¿no es cierto? Entonces aquí sería por 500, ¿de acuerdo? ¿Y por cuál valor lo multiplicamos? Estamos haciendo referencia a la tercera restricción, ¿no? Y el precio de sombra dijimos que la tercera restricción es 0,0.
33, ¿no es cierto? Entonces debo multiplicarlo por 0,33. ¿Listo? Ahora, ¿cuál será nuestro valor? Z, si lo volvemos a calcular, vamos a ver. Será entonces 866 más los 500 que aumentó por 0,03, ¿no es cierto? Ok. Entonces ahora va a salir 883.33. ¿De acuerdo? ¿Qué tal si incremento acá, no? 12.000 y quiero aumentarle a 12.500. ¿De acuerdo? Observen que aquí el precio de sombra es 0, ¿no? ¿De acuerdo? Observen que el precio de sombra es 0. Y si es 0, entonces no importa el valor, no importaría a nosotros, no importaría el valor que le incremente al recurso del lado derecho de la restricción 1, porque si lo multiplico por 0, entonces me va a quedar la misma restricción, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver. Ya supone que aquí no existe, ¿no es cierto? Eso lo tengo acá. Vamos solamente a ocultarlo, ¿no? Pero quiero ocultarlo para más tarde usarlo nuevamente. Correcto. Entonces, ¿cuál va a ser entonces el valor, no? Nos decimos que es el precio, igual que tenga, es igual al Z anterior más el valor que pretende incrementarle, que es 500, ¿no es cierto? 12.500, correcto. ¿Y por quién? Por el valor del precio de sombra. Pero el valor del precio de sombra, ¿cuánto es? Esto es igual a 0, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? El valor del precio de sombra es igual a 0. ¿Y qué me queda entonces? Me va a quedar que la función objetivo no se modifica, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces va a ser igual a 866 más el valor que pretende incrementar aquí 500 por el precio de sombra, en este caso es 0. Por lo tanto, el precio de sombra se mantiene, ¿no? Es decir, si yo aumento aquí, como él tiene 0, yo puedo aumentar aquí a 15.000. ¿Sí? Sigue siendo el mismo valor, ¿no? No va a cambiar el valor de Z, ¿no? ¿Sí? Puedo poner aquí 10.000 o 1.000, no va a cambiar el precio de sombra, ¿no? ¿Sí? De la primera revisión, ¿por qué? Porque tiene un precio de sombra 0. No afecta para nada, ¿sí? El valor del precio. Correcto. ¿Qué tal si en vez de aumentar, le disminuyo, ¿no es cierto? Entonces, va a venir 500 y 500. ¿Cuánto va a dar Z? No, si le disminuyo, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un criterio que debe ser un menor, ¿no es cierto? Debe ser un menor a los 866, ¿no es cierto? Correcto, veamos. Entonces aquí sería 866 y como le estoy disminuyendo, ¿no es cierto? Tengo que poner menos, ¿no es cierto? Menos 500, ¿no es cierto? Y lo multiplico por el mismo precio de sombra, ¿sí? De acuerdo. Entonces, ¿cuál será ahora mi valor, ¿no es cierto? Entonces, correcto. Ese menos aquí, por lo tanto, debe ser un menor 850, ¿no? 850, sí. Ese será mi valor. ¿Qué tal si lo graficamos o las versiones que hacemos aquí en Excel también lo hacemos en GeoGebra, ¿de acuerdo? Para poder visualizar estos cambios, ¿sí? Entonces, vamos también a trabajar con GeoGebra. Bien, decíamos que vamos a interpretar nosotros el precio sombra, cambiando los valores del recurso del lado derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Recuerden que los recursos del lado derecho de manera original son 12.000, 12.000 y 2.000. Los del lado derecho son 12.000 para la restricción 1, 12.000 para la restricción 2 y 2.000 para la restricción 3. Entonces decíamos que sucedería, que pasaría si que incremento o disminuyo, ¿no es cierto? Un recurso del lado derecho. Aumenta mi función objetivo, disminuye mi función objetivo, la Z, o se mantiene intacta, ¿de acuerdo? Y hemos revisado la solución inicial, básica factible, por el método simplex, y tenemos la solución inicial, no es óptima. Vamos entonces a la la primera iteración, tampoco es óptima, porque tiene un valor negativo en Z, y en la segunda iteración ya corresponde prácticamente, en la segunda iteración no hay valor negativo, por lo tanto ya se convierte en la tabla final, ¿no?
en la tabla final básica factible, es decir, es una solución del método. Y estamos en el tema de precio sombra y dijimos que la tabla simple final nos proporciona mucha información para hacer análisis post-óptimo, ¿de acuerdo? La tabla final básica factible por el método siempre nos proporciona mucha información para realizar un análisis útil, ¿no? mucha información útil para realizar análisis post-óptimo, y entre ellos tenemos el análisis de precio sombra, ¿no? Entre ellos tenemos el precio sombra, el concepto de precio sombra.